Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy el administrador de este canal. Así que desde el principio quiero invitarles a que se suscriban un poco más abajo a mi canal y que también le puedan dar a la campanita para que les pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Como de costumbre, invitarles a que sigan a mi querido hermano Beneuma Literatura, que está trayendo muy buenos libros, queridos hermanos. Lo pueden encontrar en Facebook y también en Instagram. Hoy voy a dejar su link de su página, o mejor dicho, de su fanpage, un poco más abajo para que lo puedan seguir, queridos hermanos. Y en este día, en este nuevo episodio de Presbiteriano Confesional, quiero hablar de algo que creo que se debe hablar. Igual hay muchos videos por allí, pero quiero hablar de una perspectiva más reformada, que es lo que tenemos que decir sobre qué, sobre el aborto. ¿Qué debemos decir sobre el aborto? Estamos pasando por un tiempo difícil, queridos hermanos. Estamos con una pandemia, crisis social y económica, no solamente en nuestro país Chile, sino alrededor de todo el mundo, ¿cierto? Y lamentablemente tenemos un movimiento ideológico que ha ido creciendo a través del mundo, que es total y completamente pagano y anticristiano, que tiene que ver con el marxismo, que tiene que ver con estas ideologías, queridos hermanos, esta hegemonía que se ha abalanzado y ha trascendido, se ha metido por muchos lados, por muchos rincones, queridos hermanos, y hoy está aquí, está enfrente de nosotros. Y lamentablemente hablar de estos temas en algunos lugares cuesta la reputación, cuesta que a lo mejor nos vituperen, como dice la palabra de Dios, nos tiren o nos lancen piedras por defender, escuchen, por defender al niño que no ha nacido, al inocente que está en el vientre de la madre, con unos argumentos, queridos hermanos, todos formados, todos bien construidos, pero vamos a ver que la palabra de Dios sobrepasa todo argumento humano. Bueno, queridos hermanos, voy a usar un archivo, me voy mejor a apoyar en un archivo que escribió, un pequeño artículo que escribió mi hermano Joel Vic hace unos años atrás, y voy a dejar el link un poco más abajo para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan estudiar con sus familias, ¿ok? Quiero empezar con un pequeño dato histórico, queridos hermanos. Dice así: en los abortos legales realizados en Estados Unidos desde 1973 y en Canadá desde 1969 han muerto más de 53 millones de niños no nacidos. Para poner esto en perspectiva, la población total en ambos países suma alrededor de 350 millones. Los abortos legales han causado la muerte del equivalente a una séptima parte de nuestra población. Estamos hablando de dos países, Estados Unidos y Canadá. 53 millones de niños no nacidos. ¿Cuánto será realmente la suma total de todos aquellos niños inocentes que han sido asesinados alrededor del mundo? ¿Cuánta sangre inocente ha sido derramada? Esto es terrible, queridos hermanos, es algo que debemos hablar, pero no solamente dialogarlo intelectualmente, sino que es algo que debemos empezar ya a actuar, empezar ya a defender y a decir, no, esto no está bien. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y debemos cuidar la vida del inocente. Eso lo dice claramente nuestro catecismo mayor y nuestro catecismo menor de Westminster. Si tú dices ser presbiteriano reformado, por favor lee tu confesión, lee los catecismos, lo cual te hará muy, pero muy bien, querido hermano. Ahora voy a tocar algunos argumentos a favor del aborto que comúnmente se usan. No los voy a tocar todos porque, como dije, voy a dejar el archivo de mi hermano, o mejor dicho, del pastor, de este ministro llamado Joel Vic, para que tú lo puedas descargar. Uno de los argumentos es este: el feto, escucha bien, el feto no es una vida humana, por lo tanto puede ser exterminado. Esto es horrible. El feto no es una vida humana, por lo tanto puede ser exterminado. Aunque el feto llegara a ser una criatura humana, este argumento dice que todavía no lo es, pero la ciencia indica lo contrario. Primero, las palabras embrión y feto son palabras griegas y latinas que sencillamente significan joven. Cuando los científicos hablan de un embrión o feto humano, no lo están poniendo en la categoría de otra especie, sino simplemente usando una terminología técnica para esta etapa de desarrollo, como las palabras infante, niño, adolescente y adulto.
El feto humano es un ser humano joven en la matriz. Es natural y correcto que las mamás hablen del feto como un bebé o que los libros sobre embarazo digan su hijo. La criatura no es una masa de tejidos, sino un bebé altamente complejo, aunque diminuto. A las 3 semanas de su concepción, el corazón del bebé comienza a latir y bombear sangre por el cuerpo. A las 6 semanas se pueden rastrear las ondas cerebrales. Prácticamente todos los abortos quirúrgicos silencian un corazón que late y un cerebro que funciona. A las 8 semanas, los brazos, manos, piernas y pies están bien, pero bien desarrollados y se están empezando a formar las impresiones digitales. A las 11 semanas de su concepción ya funcionan todos los órganos del bebé. Para el final del primer trimestre, el bebé patea, gira, da volteretas, abre y cierra las manos y hace expresiones faciales. Esto es horrible, queridos hermanos. Porque sé que cada uno de nosotros en alguna oportunidad ha visto, lamentablemente en fotos o en videos, en plataformas como Facebook y cuantas otras cosas más donde nos muestran la realidad del aborto, a estas pequeñas personitas desmembradas, queridos hermanos. Personitas que no pudieron pedir o gritar por sus vidas, sino que aquella sangre inocente fue derramada, queridos hermanos. Esto está bien, no está bien, no está bien. Debemos defender la vida del inocente, mayormente cuando es un inocente tan pequeño, tan diminuto que no puede gritar ni defenderse, ni defender su propia vida. Otro argumento, queridos hermanos, el feto no es totalmente humano porque depende de otro. Y este argumento lo hemos escuchado en muchos lados, ¿cierto? En muchas plataformas. Hace unos días atrás salió un video que creo que era de TikTok, que lo pusieron claramente en la plataforma de Facebook y en otros lugares, donde una madre argentina enseñaba a su hija, porque eso es lo que hizo, enseñó a su hija y después grabó un video hablando sobre el aborto y mostrando cómo ella había condicionado a una pequeña entre 5 o 6 años con esta ideología, queridos hermanos, y esto es desastroso, es horrible. Esto no debe ser, queridos hermanos. El sexto mandamiento es claro, no matarás. Y allí está implícito que debemos cuidar la vida de los inocentes, queridos hermanos. Pero esta madre, caminando en una dirección totalmente desastrosa y horrible, condicionó a su hija. ¿Qué condicionó, queridos hermanos? La está condenando con ese tipo de pensamiento. Dios tenga misericordia sobre esta generación. Hace unos días atrás pensaba sobre esto. ¿Qué generación es esta? Yo soy de la generación 80, 90 y esta generación, debo decir, es una generación perdida. Lamentablemente una generación perdida. Una generación sin Dios, una generación con una mente reprobada que solamente busca sus deseos y complacer su corazón. Esto, queridos hermanos, está mal. Debemos hablar sobre estos temas, defender la vida del inocente. Como decía, argumento número 2, dice así, el feto no es totalmente humano porque depende de otro. ¿Acaso un bebé canguro no es canguro porque vive en la bolsa de su madre? Por supuesto que sí lo es. El lugar o situación de un ser humano no lo hace menos humanos. Los argumentos a favor del aborto fundados en la dependencia se basan en una premisa peligrosa. Si una dependencia hace que la persona sea menos humana, entonces sobre esa premisa tendríamos el derecho de asesinar a infantes fuera de la matriz, a personas en diálisis, a los discapacitados, a los enfermos que tienen enfermedades mentales, queridos hermanos, y a los ancianos. Esto puede a lo mejor parecer extraño, si a lo mejor lo estás oyendo en este momento, si estás viendo en este video, pero yo ya he visto videos donde se propone abortar, mejor dicho, asesinar niños que ya no están en el vientre de su madre. Esto es horrible. El tema también de quitar la vida a ancianos, acortar la vida para que no sufran, ese es el argumento. ¿Está bien? Dios tenga misericordia. Como dice aquí, tenemos el derecho a asesinar a todas las personas que dependen de alguien o algo. Piensa en 2 madres que llevan varios meses de embarazo.
Un bebé nace prematuro mientras que el otro permanece en la matriz. El primero depende totalmente de la intervención médica para sobrevivir y el otro del cuerpo de su madre. ¿Es correcto matar al bebé que nació prematuramente? ¿Cómo reaccionaría el personal del hospital si la madre entrara a la sala de neonatología con un cuchillo para atacar a su hijo? Si no está bien matar al bebé prematuro, entonces, esta es la pregunta, ¿por qué está bien matar al bebé en la matriz? ¿Por qué está bien entonces matar el bebé en el vientre de su madre? Ambos son dependientes, ambos son infantes, ambos tienen que tener protección legal. Es difícil hablar de estos temas, queridos hermanos. Tengo 3 hijas y no sé si han escuchado por allí, pero por allí anda mi hija de 4 años, llamada Catalina, y es tremendo esto, es difícil digerirlo, es difícil pensar que estas personas razonan de esa forma, una forma tan insensible, inhumana, mejor dicho. Y como dice la palabra de Dios, mentes reprobadas, necios. Argumento 3. Este es el argumento número 3. La mujer tiene derecho de hacer lo que quiere con su cuerpo. Coincidimos con la autoridad de la mujer sobre su cuerpo, pero hay límites a lo que podemos correctamente hacer con nuestro cuerpo, incluyendo causarle daño a otro ser humano. El aborto involucra la muerte de su hijo. Argumentar que el feto vivo es parte del cuerpo de la madre es contra toda lógica. ¿Qué órgano de su cuerpo es? Cuando late el corazón del niño no nacido, ¿de quién es el corazón? ¿Es suyo? ¿Es de la madre? ¿Es de su hijo? Cuando se pueden rastrear las ondas del cerebro del feto, ¿de quién es el cerebro? Cada embarazo involucra a 2 personas, una madre y un hijo. Se debe tener en cuenta los derechos de ambos. Cuando hablamos de los derechos de los seres humanos, tenemos que cuidarnos de que la persona de más poder no se aproveche de la más débil. Es responsabilidad del fuerte proteger al débil, y es especialmente la responsabilidad de la madre proteger a su hijo. ¿Tiene alguna madre el derecho de hacer lo que le plazca con su hijo? Al contrario, tiene la responsabilidad, escuchen bien, tiene la responsabilidad de cuidarlos o de asegurarse de que alguien más los cuide. Es cierto que la maternidad requiere sacrificio y eso es verdad, nadie lo puede negar, pero debemos esperar que los adultos sacrifiquen sus recursos y libertades cuando sea necesario para preservar la vida de los niños. Esto es una responsabilidad grande, queridos hermanos. Bueno, hemos hablado y he tocado algunos argumentos, no todos, porque hay muchos argumentos más claramente. Pero quiero ir a qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el aborto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos actos pecaminosos que hoy día están alrededor nuestro? Que el Estado, como he dicho anteriormente, está promulgando y sigue promulgando leyes que son contrarias a la palabra de Dios. Dice así, la Biblia explica, o argumento número 1 mejor dicho, la Biblia explica este sentido de la santidad de la vida humana. Cuando dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer, sea cual fuere su edad, tiene un valor especial por muy encima de las aves y bestias, porque son la creación más especial de Dios sobre la tierra. Debemos valorar y proteger a los seres humanos, no solo por ser útiles, sino porque representan la gloria de Dios de una manera única. Claramente, como dice aquí el versículo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Argumento número 2, de parte de la palabra de Dios, el argumento bíblico. Dios es el Rey que posee y gobierna toda su creación. Pueden ir a Salmo 95, del 3 al 5. Solo Él tiene el derecho soberano de hacer su voluntad con las personas. Cuando Dios creó al mundo no había muerte ni dolor. Todo era bueno en gran manera. Eso está en Génesis 1:31. La muerte vino por la desobediencia de Adán a la ley de Dios. Génesis 2:17, Romanos 5:12. Pero aún así, Dios conservó su soberanía sobre la vida y la muerte humana. Jehová mata y Él da vida. Primera de Samuel 2:6.
gobierna sobre las capacidades y discapacidades humanas. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al mudo, mejor dicho, y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Entonces la Biblia, queridos hermanos, nos enseña a recibir cada vida humana de la mano de Dios. Aun si en un nene nacido o un bebé nacido con una discapacidad o una situación familiar difícil, Dios tiene maneras maravillosas de sacar algo bueno de lo malo. Hemos de doblegarnos ante su autoridad como Rey del universo y no tratar de jugar a ser Dios con la vida de otras personas. El aborto, escucha bien esto, el aborto traspasa a territorio divino cuando el hombre toma en sus propias manos lo que pertenece solo al Señor. Insulta su soberanía y neciamente se toma la autoridad de decir cosas para las cuales no tiene la sabiduría divina. Esto es así, el hombre, queridos hermanos, quiere hacerse Dios, se ve a sí mismo como un Dios y él puede hacer lo que le plazca en muchas cosas, y aquí, como hemos visto, en vidas de seres inocentes como son los niños. Aún después de la caída, queridos hermanos, aunque el corazón del hombre estaba totalmente corrompido por el pecado, Dios nos dijo que quedan vestigios de su imagen y por lo tanto hemos de tratar la vida humana con respeto. Dios dice en Génesis 9:6, escucha bien, Génesis 9:6, el que derrame o derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El texto de los 10 mandamientos dice, y es lo que venía diciendo hace un momento atrás, no matarás, el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, lo cual en su contexto significa que no hemos de quitar una vida humana inocente. Matar a inocentes es atacar a Dios, porque ellos llevan su imagen sagrada. Dios prohíbe la matanza de la vida humana inocente. Y es como lo he venido diciendo, tú vas al catecismo mayor o al catecismo menor de Westminster y allí en las implicaciones del sexto mandamiento dice claramente que tenemos la responsabilidad de cuidar la vida del inocente. Debemos cuidar también nosotros la vida del inocente o alzar la voz por aquellos inocentes. La sangre del inocente está siendo derramada en estos tiempos, queridos hermanos. Bueno, no en estos tiempos solamente, sino que año tras año, siglos tras siglos, la sangre de inocente ha sido derramada, queridos hermanos. Niños han sido asesinados en el vientre de su madre. Dios forma personalmente a cada niño en la matriz. Job dijo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. David se regocijó, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139 del 13 al 14. Lo que Dios forma en la matriz es un yo, una persona que tiene un alma, no un cúmulo de células, queridos hermanos, no una masa sin personalidad, no, un yo, una pequeña personita, está allí en el vientre de su madre, y esa pequeña personita, queridos hermanos, debe ser defendida mayormente por nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor. Queridos hermanos, el Señor tiene compasión especial por el débil, sea un extranjero, una viuda o un huérfano. Cuando es oprimido por los que tienen más poder que él, amenaza con desatar su ira mortal contra los opresores, y eso lo puedes ver en Éxodo 22 del 21 al 27. No hay nadie más vulnerable que un niño antes de nacer. Dios declara su juicio contra los asesinos del no nacido. La palabra de Dios dice esto, queridos hermanos, que la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Todos los días. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, queridos hermanos, o tú que a lo mejor no eres cristiano, no eres creyente, déjame decirte algo. La ira de Dios está sobre ti. Seas una mujer que a lo mejor ha abortado o que piensa en abortar, seas un alcohólico, seas a lo mejor un adicto a la pornografía, seas un ladrón o solamente seas una persona normal que no desea a Dios, que no busca a Dios y a lo mejor tiene una vida normal, entre comillas. La ira de Dios está sobre el pecador.
Pero en este tema, hablando sobre el aborto, en este tema donde niños inocentes, donde la sangre de inocentes está siendo derramada, mujeres, escuchen esto. Aún así, si existe ese pensamiento pecaminoso, o a lo mejor si ya lo hiciste, que es algo terrible y despreciable por Dios, aún así hay perdón para tus pecados. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay salvación. Pero como dice la palabra de Dios, debes arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No esperes más. No esperes más. Déjame decirte, como he estado hablando hace un momento atrás, el bebé, esa personita, pequeñita que está en el vientre de la madre, es un yo, como decía el autor. Es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios detesta aquellos pensamientos pecaminosos de quitar la vida de aquellos inocentes. Pero lo vuelvo a repetir. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay salvación y vida eterna. El aborto es terrible, claramente, como todo asesinato a cualquier persona, adulto, pequeño, anciano. Pero aún así, en Cristo hay perdón de pecados. Arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo. Corre a Cristo en este momento. Bueno, queridos hermanos, este ha sido la breve respuesta, aclaración, no sé cómo decirlo, pero desde una perspectiva un poco más reformada y apoyándonos en un escrito de Joel Vick, es lo que he hablado en este día sobre el aborto. Si tú quieres saber mucho más del aborto, voy a dejar el link un poco más abajo para que puedas descargar este buen artículo, como también voy a dejar un artículo que escribimos, o mejor dicho, que traducimos en Presbiterianismo Confesional en nuestro WordPress, para que lo puedas leer también sobre este importante tema. Recuerda, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y que también le des like a este video, que también me sirve mucho para que este canal siga creciendo, queridos hermanos. Y recuerda compartir este material, recuerda dejar tu comentario y recuerda, queridos hermanos, buscar siempre la presencia de nuestro Dios, humillarnos constantemente de nuestro Señor en oración, en la lectura de la palabra, y también esto que es importante hoy en día, predicar el Evangelio en todo, escucha bien, en todo lugar. Dios te bendiga grandemente.